Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Limpio de pecado soy, un gran cambio tengo hoy. Con Jesús viviendo estoy, pues Él me salvó. Deuda que yo no pagué, alguien yo se la dejé. Por eso ya descansé, Cristo la pagó. En la deuda ya pasó, sí, en el monte carmesía, y mi corazón ya escuchó su voz. Traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló mi deuda, Cristo la pagó. Deseo agradarle a Él, luz de gozo hay en mi ser, a sus pies gozo tener, salvo por su amor. Él mi deuda ya pagó, libertad me consiguió, y gozoso canto yo sin ningún temor. En la deuda ya pasó, sí, en el monte carmesía, y mi corazón ya escuchó su voz. Traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló mi deuda, Cristo la pagó. Ya no soy más pecador por la muerte del Señor, deuda de todos borró en la cruenta cruz. Ven y limpio ya serás y muy blanco quedarás. Salvación tú obtendrás solo en Jesús. En la deuda ya pasó, sí, en el monte carmesía, y mi corazón ya escuchó su voz. Traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló mi deuda, Cristo la pagó. La lección que tenemos para este día tiene por título La fe, la esperanza y el amor. Fíjese que estos rasgos los encontramos en los hermanos de Tesalónica.
El apóstol Pablo escribiéndole ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice a los hermanos: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en Hechos del 1 al 9 el relato de la historia que cuando llegó a Tesalónica con su comitiva. Leemos que dice: pasando por Anfípoli y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contraviene los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Este es el registro que encontramos en Hecho de el trabajo o de la ida de Pablo a Tesalónica. Cuando él logra después conectarse con los hermanos, saber de ello, al tiempo le envía una carta para hablarle de la fe, la esperanza y el amor que permanecían en los hermanos. Fíjese que la fe, la esperanza y el amor son piedras angulares de la vida del cristiano. En su texto del amor, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13:13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, fe, esperanza y amor eran las características que destaca Pablo de la iglesia en Tesalónica. Los cristianos de Tesalónica son elogiados ahí en Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 4. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Estos hermanos tenían obra de fe. Y cuando habla de la obra de fe, habla de la fe activa y obediente que destaca Santiago en su carta. Esta fe, la fe activa y obediente, es la fe salvadora, es la que lleva a la acción. No es solo contemplación intelectual, no es emocionalismo, es la fe que lleva a la obediencia
es la fe que lleva a hacer buenas obras. Entonces, una fe activa, porque, dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Son obras que Dios preparó y nosotros nacemos de nuevo para llevar esa nueva vida en Cristo. La obra de fe de los tesalonicenses se ve en su convicción. Ellos se vuelven y se alejan del pecado, se vuelven a Dios, se convierten de los ídolos para servir. Dice el versículo 9, convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se vuelven a Dios y se alejan del pecado. Un ejemplo de fe que enseña a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese que los tesalonicenses, en su perseverancia, recibieron el Evangelio y lo obedecieron con perseverancia. Dicen nuestros textos de 1 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El ejemplo, la perseverancia de los hermanos aún en los momentos más difíciles era comentado, era sabido en los pueblos vecinos donde había iglesia de Cristo. Fíjese que otra cosa que tenían con respecto a esta fe era su compromiso. Dice Tesalonicenses 3 del 6 al 8, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Al ver el compromiso de estos hermanos, la fe de los apóstoles se animó mucho, porque ellos no solo habían creído, sino que habían abrazado el compromiso y permanecían fieles, y era la noticia que les alegró, la noticia que les trajo Timoteo. La fe se mantuvo firme. Recomendaba a otras iglesias el apóstol Pablo con respecto a mantener la fe. Ahí en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Fíjese que ellos se mantuvieron firmes. El 4:1 de Filipenses dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho,
ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Son palabras de un hombre que salió a predicar el Evangelio, que en medio de tribulaciones y angustia la gente recibió el Evangelio cuando él tuvo que salir para salvar su vida, y luego recibe noticias de hermanos que les hablan de la fe sólida de los hermanos. Por eso él se expresa de esta misma manera con los hermanos de Filipo. Por tanto, queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Fíjese que la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tan fuerte ha sido nuestra conversión? Gálatas 4:8 da esta expresión el apóstol Pablo escribiéndole a estos hermanos. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? La pregunta del apóstol Pablo. Estos hermanos habían reconocido la autoridad de Dios. Antes, cuando no conocían a Dios, ellos servían a los que por naturaleza no eran dioses. Pero ahora ellos conocieron a Dios, y me gusta la afirmación que dice Pablo, más bien siendo conocidos por Dios. O sea, Dios ahora conocía a estos hermanos que entraron en este pacto con él al obedecer el Evangelio. Los hermanos en Gálatas estaban siendo persuadidos por falsos maestros a volver nuevamente a la ley de Moisés. Por eso la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Habían sido libres en el Evangelio. Ellos debían de permanecer en esa libertad. Nosotros, ¿qué tan activos hemos continuado estando en el Evangelio frente a la oposición? Fíjese que escribiendo a Hebreos 10, 36 al 39 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros debemos mantenernos firmes, sólidos, con las convicciones que hemos recibido, porque no somos de los que retroceden, sino que trabajamos firmes al servicio del Señor. El trabajo de amor, el segundo punto de esta lección. Fíjese que ellos tenían entre ellos amor al punto de fatiga. Trabajo, kopos, palabra en griego, esfuerzo que resulta en cansancio, trabajo laborioso según Bain. Ama hasta que estés agotado, es la idea, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ese es el motor que mueve a la iglesia, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ama a Dios con toda tu fuerza. Mateo 10:30. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 10:31. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la fuerza, el trabajo de amor que mostraron los hermanos en Tesalónica. Amar a Dios en verdad. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. La verdad debe ser amada. Para ser salvo debe ser amada. Y fíjese que esta gente, los que se iban a perder, dice que fue con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se iban a perder?
porque no recibieron, no aceptaron el amor a la verdad, no amaron la verdad que les podía salvar. Ahora nosotros tenemos que amar al pueblo de Dios, a los hermanos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, nos decía primera de Pedro 2:17. Los tesalonicenses tenían corazones sin culpa. Dice en la primera carta, primera Tesalonicense 2:12 y 13, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Y este es un amor genuino. Dice el propósito del mandamiento, dice Pedro en 1 Pedro 2:22, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Entonces, las obras generosas, ellos hicieron muchas cosas que demostraron el amor el uno por el otro. Dice primera de Tesalonicenses 4:9-12, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios. Trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, y a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Los hermanos llevaron a cabo una gran obra de amor y su ayuda se extendió a iglesias vecinas. Dice Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labio para afuera, sino de hechos y en verdad. Servicios beneficiosos, los que hacían los hermanos, 5:12 y 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, fíjese que la iglesia iba a reinar ese tipo de amor, de corregirse mutuamente para alcanzar la gloria a la cual el Señor la había llamado. Y dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos y al amor y a las buenas obras. Tenemos el caso de Tabita ahí en Hechos 9:39. Esta era una mujer piadosa que, fíjese, ayudaba a los pobres. Había muerto, llamaron a Pedro para que fuera, y Pedro fue y oró por ella y resucitó. El texto dice, levantándose entonces Pedro fue con ella, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Era una hermana que era ejemplar y mostraba gran amor al prójimo. Me imagino que le hacía ropa a los huérfanos, ayudaba a las viudas y era una gran hermana que la iglesia estaba sintiendo mucho. La historia
que relata Hechos 9, se ve cómo Pedro le resucita y le vuelve a los hermanos. La pregunta, ¿y nosotros? ¿Son nuestros corazones irreprensibles en amor? Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Nuestro amor también debe abundar más y más. En efecto, dice 1 Tesalonicenses 4:10, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Nuestro amor beneficia a los demás antes que a nosotros mismos. Más bien sírvanse unos a otros en amor, dice Gálatas. Dios se acuerda de nuestra obra de amor. Fíjese este importante texto de Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis hecho hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Y el punto final, paciencia de la esperanza. La esperanza produce un estilo de vida paciente. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Entonces, soportar las pruebas presentes y esperar algo que se desea esperar y se espera, pero que aún no se ha realizado. Entonces nosotros estamos en esa esperanza y nuestra esperanza es la venida de Cristo y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. El 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la gran esperanza que tenemos. Los hermanos en Tesalonicenses perseveraban. Dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. 1 Tesalonicenses 1:6. Y el 2:24 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Resuelva obedecer a Cristo frente a la oposición, porque nuestra esperanza es segura. Cristo traerá la paz que necesitamos. Dice Tesalonicenses 2, 19 y 20 y el 5:16, porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois mi gloria y gozo. Por eso le dice a los hermanos, está siempre gozoso, gozado en la esperanza del regreso de Cristo. Los cristianos fieles pueden anticipar su regreso. También la oración. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Y la oración de Pablo era, y el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros, y Señor, os haga crecer y abundar en amor unos por otros, para que con todo
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Por eso se manda orad sin cesar y luego, hermano, orad por nosotros. La oración es fundamental en nuestras labores en el reino. La oración es una expresión de nuestra paciencia y confianza en las promesas del Señor. Ahora la pregunta es nosotros, ¿cuán fundada en nuestra determinación de perseverancia? Dice Romanos 5, 2 al 4, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuánta alabanza produce nuestra esperanza? ¿Cuánto gozo tenemos? Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Con qué frecuencia oramos para expresar nuestra gratitud a nuestro Dios? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. En fin, concluyendo, siempre hay lugar para crecer y mejorar nuestra fe, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros frutos y completemos lo que falta de vuestra fe. Nuestro amor. En efecto, ustedes aman a los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más y más. Y en esperanza, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no nos ha puesto para ira, sino que para que alcancemos su misericordia, como dice el texto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. Él nos eligió para obtener salvación, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Por tanto, vivamos en la fe, en el amor y la esperanza. Señor nos bendiga y les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por su buena atención a esta lección. Padre, muéstrame de tu gracia el poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero
que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, grande amor! ¡Oh, grande amor! Pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, grande amor! ¡Oh, grande amor! Pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma Él rescató. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor! El de Cristo para mí. ¡Oh, grande amor! ¡Oh, grande amor! Pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Oh, grande amor,